Si has pasado la vida cuidando a los demás, ¿quién se ha asegurado de que tú también estés cuidada? La mañana del diagnóstico, preparé la comida de mi hijo. Quiero que entiendas lo que quiero decir con eso. No quiero decir que hice un café deprisa o que dejé un sándwich hecho. Quiero decir que hice comida real. Un pollo guisado con papas y cebollas. El tipo de comida que toma tiempo, que requiere atención, que dice algo sobre amor. Tenía una cita a las 9 con la doctora Morales, que había programado después de 6 meses, ignorando los síntomas. Un cansancio persistente que achacaba al trabajo, una inflamación que ignoraba, pequeñas cosas que juntas eran grandes. Había reprogramado la cita 2 veces antes de finalmente cumplirla, porque siempre había algo más importante que hacer. Me desperté a las 5:30 como siempre. Hice café, di de comer al gato, y luego, porque mi hijo Carlos pasaba a recoger unas cosas del trastero a mediodía, preparé su comida con la seriedad que ponía en todo. La dejé en la nevera con una nota que decía qué había y hasta cuándo aguantaba. Preparé la comida de mi hijo antes de mi diagnóstico de cáncer de mama, porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Ni siquiera fue una decisión consciente. Fue automático, como respirar. Me llamo Consuelo Jiménez. Tengo 71 años. Fui enfermera durante 38 años en la planta de maternidad del Hospital La Paz en Madrid, donde ayudé a traer al mundo a más de 15.000 bebés, donde vi madres en el momento más vulnerable de sus vidas y aprendí, en esos momentos, lo que significaba estar presente, sin juzgar, sin exigir. He sido cuidadora en todas las dimensiones que tiene esa palabra, profesionalmente, con mis pacientes y sus familias, maternalmente con mis hijos, conyugalmente con mi marido durante 40 años antes de que muriera. Durante tanto tiempo y tan continuamente que el papel hacía mucho que había dejado de ser algo que hacía y se había convertido simplemente en lo que era. No era una función. Era la estructura de quien soy. Mi hijo mayor es médico también en Barcelona. Mi hija Laura es psicóloga, vive en Alicante. Mi hijo Carlos vive aquí en Madrid, no lejos. Todos ellos, a su manera, heredaron este código de cuidar a otros, de ser útiles, de no ser una carga. Es una transmisión que no planifiqué, pero que ocurrió de todas formas, a través de verme hacer estas cosas sin queja, sin interrupciones, sin permitir que mi necesidad ocupara espacio en la casa. En 2021 me operaron. Una sustitución de cadera, una de esas cosas que la medicina moderna hace con confianza, que no es inusual a mi edad, no considerada un procedimiento grave por nadie involucrado. El tipo de cosa que el mundo de la ortopedia hace con la eficiencia de una larga práctica, donde el cirujano ha hecho la operación 1000 veces, donde todo está calculado, donde el riesgo es bajo. Mi cirugía fue perfecta, según los estándares médicos. Mi recuperación, no, porque había decidido de antemano, sin consultarlo con nadie, que gestionaría mi recuperación de la manera en que había gestionado todo lo demás, independientemente, mínimamente perturbadora para otros,
rápidamente resuelta. No le había dicho a mi hija Laura lo significativa que sería realmente la recuperación. No sabía entonces lo que sé ahora. Ella había ofrecido venir durante la hospitalización y el periodo postoperatorio, y yo le dije que no era necesario, que era solo una cadera, que me conocía, que lo gestionaría bien. Había organizado una semana de visitas de enfermera a domicilio para que alguien viniera y me ayudara con lo básico, que luego cancelé después de 3 días porque no me gustaba tener a una extraña en mi piso observando mis movimientos, viendo mi dificultad, siendo testigo de que no podía hacer cosas que llevaba 50 años haciendo sin pensarlo. Le había dicho a mi vecina Ángeles, que es buena persona, que llamaría si necesitaba algo, sin tener ninguna intención real de necesitar nada. Lo dije como se dice, la frase correcta para que la otra persona se vaya a casa sintiéndose útil, sin la obligación de que realmente lo sea. Lo que no había tenido en cuenta era que mi cuerpo, al que había cuidado y en el que había confiado durante 67 años, no iba a recuperarse en mis términos y en mi calendario. No iba a seguir mis órdenes. Iba a tener su propio proceso, más lento de lo que yo estaba dispuesta a tolerar. La distancia entre lo que yo estaba dispuesta a necesitar y lo que realmente necesitaba iba a producir una semana que no me gusta recordar, que llevaba años no recordando porque prefería olvidar. Al tercer día después de la cirugía, empecé a notar que algo no estaba bien. El dolor no era solo el dolor esperado de una cirugía, era algo más profundo, más inquietante. El tipo de dolor que te dice que algo en el interior no está curando como debería. Llamé al hospital. Me dijeron que era normal, lo que significa que no era normal, pero que era algo que mi cuerpo tenía que aprender a llevar. Al 6.º día después de la cirugía, no podía entrar y salir de la ducha con seguridad sin asistencia. No podía levantar la pierna lo suficiente para lavar mis muslos. Me caía si intentaba sostenerme en una pierna mientras me secaba. Esto era un hecho que había estado gestionando, no duchándome, que es lo que hacen los orgullosos cuando enfrentan lo imposible. Lo evitan. No ducharse no es sostenible, especialmente después de una cirugía, especialmente cuando el calor y la humedad son los únicos alivios que tengo. Era, a su manera pequeña, un colapso de dignidad más completo que el haber pedido ayuda habría sido. Es decir, estaba perdiendo dignidad de todas formas, solo que sola. Al 7.º día, cuando le dije a mi vecina que no podía ducharme sola y que podría necesitar ayuda, ella llamó a Laura. No me preguntó, simplemente lo hizo. Laura condujo 4 horas desde Alicante en medio de la noche. Llegó a las 7 de la mañana. Entró a mi piso con su propia llave que yo le había dado años atrás para emergencias. Miró alrededor con los ojos de una hija que está viendo cómo su madre vive sin ella. Y lo primero que vio fue la cocina, que no había podido limpiar adecuadamente en días, que estaba en ese estado de descuido que una persona acostumbrada a la limpieza encuentra insoportable. Eso fue lo primero que vio mi hija cuando llegó. La evidencia de que su madre, que durante toda su vida había sido la que limpiaba, la que organizaba,
la que mantenía todo en orden, ahora no podía ni con su propia casa. Ella no lo dijo así. Ella dijo: «Mamá, ¿por qué no me llamaste?» Dije: «Iba a estar bien». Ella dijo: «Necesitas ayuda». Dije: «Ya sé». Esas 2 palabras. Ya sé. No quise decir que sabía cómo pedir ayuda. Quise decir que había estado viviendo en un estado de negación sobre lo que necesitaba, y que en ese momento exacto, mirando a mi hija, con 7 días de no ducharme pegados a mi piel, admitía finalmente que lo que había estado gestionando sola no era manejable. La admisión que había estado reteniendo durante 7 días, mientras intentaba mantener las apariencias de una mujer independiente, porque pedir ayuda era lo que no hacía, nunca había hecho. Había construido mi identidad profesional y personal alrededor de no hacer. Laura se quedó 2 semanas. Me ayudó a ducharme, sosteniéndome mientras yo estaba vulnerable y mojada y necesitaba que alguien me sujetara o me caería. Me ayudó a moverme de la cama a la silla cuando el dolor hacía que cada movimiento fuera un acto de voluntad sobre el cuerpo. Me llevó a mis citas postoperatorias, donde el médico dijo que estaba curando bien, aunque no lo parecía. Cocinó cada tarde, no comidas en la nevera, sino comidas verdaderas, que hacía mientras yo observaba, aprendiendo, aunque no quería aprender, porque aprender significaba admitir que no siempre podría hacerlo sola. Lo hizo con la competencia directa de alguien que había aprendido viendo cómo lo hacía yo, cómo manejaba las crisis, cómo no me quejaba nunca. No me hizo sentir pequeña, me hizo sentir cuidada, lo cual, al parecer, había necesitado durante mucho más tiempo que la sustitución de cadera. Fue la primera vez en décadas que dejé que alguien me cuidara con la seriedad que yo cuidaba a otros. En la segunda tarde dijo algo que quiero contarte, porque lo necesito recordar cada vez que vuelvo a creer que pedir ayuda es debilidad. Estábamos en la mesa de la cocina después de cenar, el mismo lugar donde había preparado comida para otros durante 40 años, y yo estaba cansada y todavía procesando la humillación de la semana. No la humillación que Laura me hizo sentir, sino la humillación interna de haber necesitado lo que había necesitado, de haber estado viviendo sucia porque era demasiado orgullosa para pedir. Y ella dijo: «Mamá, quiero decirte algo y necesito que realmente lo escuches». Dije que estaba escuchando, aunque no estaba segura de que quisiera escuchar. Ella dijo: «Toda mi vida te has ocupado de todo y de todos. Te has ocupado de mí cuando era pequeña, de papá cuando estaba enfermo, de tus pacientes, de los vecinos, de todas las personas que lo han necesitado. Y nunca, nunca me has dejado cuidarte. Y durante años he querido hacerlo. Y quiero que sepas que cuidarte esta semana, bañarte, ayudarte a moverte, estar aquí de la manera que yo quería estar, es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida adulta. Estoy agradecida de que por fin me hayas dejado. Estoy agradecida de que hayas sido lo suficientemente humana para necesitar». No supe qué hacer con eso. El instinto era esquivarlo, disminuirlo, decir que no era para tanto, que ella exageraba, que lo habría hecho para cualquier madre.
hacerlo más pequeño, gestionar su gratitud de la manera en que gestionaba todo lo demás, que es decir que sí, pero sin dejar que sea verdad. No lo hice ese día. Me senté con ello. Lloré un poco. Dije, gracias. 2 palabras, más difíciles de lo que tienen derecho a ser. Me tomó años aprender que esas son las 2 palabras más importantes que una persona que cuidaba puede decir. Aquí está lo que esas 2 semanas me enseñaron y lo que quiero decirle a cualquiera que se reconozca en la persona que era el 6º día, sola, sin duchar, gestionando lo imposible. La identidad de cuidadora, cuando se sostiene completamente durante el tiempo suficiente, se convierte en una estructura que cierra la posibilidad de ser cuidada. No intencionalmente, no construimos la estructura con ese propósito de excluyente. La construimos desde la competencia y desde el amor genuino, y desde la satisfacción verdadera de ser útiles a otros, de saberse necesitada, de poder resolver cosas. Y con el tiempo, esa estructura se vuelve tan fundamental para quienes somos que la alternativa, necesitar, pedir, recibir, empieza a sentirse como un fracaso del yo, como una vergüenza, como una violación de algún código moral que nunca fue escrito, pero que internalizamos de todas formas. Pero el yo que rechaza todo cuidado no es más fuerte que el yo que puede recibirlo. Es más frágil. Está construido sobre la premisa de que la necesidad es debilidad, y esa premisa es incorrecta. La necesidad no es debilidad, es humanidad. Recibir no es debilidad, es también humanidad. La relación entre una persona que da y una persona que recibe no es una disminución de quien da, es una compleción. Es el reconocimiento de que somos interdependientes, no independientes, que la fuerza no es nunca estar solos, sino saber cuándo necesitar a otros. Laura necesitaba cuidarme, no de manera abstracta o general. Ella, específicamente, concretamente, necesitaba hacerlo por mí. Yo le había estado negando esa oportunidad durante 20 años, siendo incesantemente capaz, siendo la madre que todo lo resuelve, la mujer que nunca pide nada. Mi incesante capacidad no era, en todas las dimensiones, un regalo para ella. En algunas dimensiones era una privación. Era privarla de la oportunidad de ser útil de la manera que ella quería serlo. No te estoy sugiriendo que manufactures necesidad o que realices vulnerabilidad de manera falsa. Te digo, cuando la necesidad genuina esté ahí, recíbela. Cuando se ofrezca ayuda, tómala. Cuando alguien que te ama quiera cuidarte, déjalo. Las personas que te quieren no están esperando una oportunidad para compadecerte o hacerte sentir pequeña. Están esperando una oportunidad para ser útiles para ti de manera verdadera, y si has pasado la vida siendo la que da,
Probablemente les has estado negando esa oportunidad durante años. Por favor, suscríbete y quédate. Deja un comentario. Quiero escuchar de las personas que cuidan de todos, de los que pasaron la vida siendo necesarios, pero nunca pidiendo. Cuéntame cómo te sientes sobre la idea de ser cuidada. Cuéntame si reconoces esta estructura en ti mismo. Dale al me gusta si esto te llegó a algún lugar profundo. Compártelo con la persona de tu vida que dice «estoy bien» cuando quiere decir otra cosa, cuando quiere decir ayuda. Un libro que me ayudó fue Cuando el aire se vuelve agua, de Paul Kalanithi, un neurocirujano brillante que escribió sobre su propia experiencia de convertirse de repente en paciente, de perder el control y sobre lo que significó ceder el papel del que gestiona todo. Es devastador y hermoso. El enlace está en la descripción. Me llamo Consuelo Jiménez. Tengo 71 años. Mi hija Laura me bañó. Estoy agradecida de que por fin la dejé.